Hola, profe, pues este es el video de nuestra situación problema. Mi equipo está conformado por Aranza, Hilda, Karen y yo su servidor Andrea. Bueno, primeramente vamos a hablar un poco de la introducción de la situación problema, un poco de contexto. Bueno, la tecnología avanza cada vez más rápido y eso pues todos nos hemos dado cuenta, principalmente en robots, en inteligencia artificial, machine learning, y estos avances han permitido mejorar la calidad de vida. Como pues en esta situación problema nos plantean la situación de un robot que creo que es de FedEx, que hace entregas autónomas y pues se nos pide hacer la fuente de alimentación, o sea, la batería. Entonces, pues vamos a, durante este trabajo vamos a ver cómo se hace, bueno, cómo hicimos la fuente de alimentación y cómo trabaja un poquito este robot. Pues bueno, para la elaboración del sistema de alimentación del FedEx Same Day Bot, pues utilizamos un robot de 10 centímetros por 10 centímetros que cuente con dos motorreductores como sistema de tracción. También vamos a hacer uso de dos baterías de 1.5 volts y necesitamos también dos sensores infrarrojos para controlar el desplazamiento de las ciclovías. Y bueno, nosotras decidimos elaborar un pequeño prototipo de cómo sería este robotcito. Y bueno, que el propósito de este robot es seguir las líneas. Y pues bueno, para eso era muy importante encontrar una conexión entre los sensores y los motores pues, para saber cuándo tiene que avanzar y cuándo se tiene que detener el robot. Y pues bueno, para unir estos dos, usamos un puente H que es el que recibe la señal de los sensores infrarrojos que están en la parte superior del robot, y pues abajo del robot están los dos motores que reciben la salida de lo que sea que lea nuestro puente H. Y así es como se marca la comunicación, como podemos ver en este diagramita, eh, donde, bueno, aquí está nuestro primer sensor infrarrojo, nuestro segundo sensor infrarrojo, o serían como nuestros ojos del robot. En la parte inferior tenemos nuestros dos motores y el puente H, que esto es lo que va a marcar la comunicación entre el sensor y el motor. Bueno, para la parte de la simulación, primero simulamos un rectificador de media onda, en el que se convierte de corriente alterna a corriente continua. Se realizó el circuito en multisim para poder analizar que los valores de los componentes fueran los correctos. Para esto, se utilizó un capacitor de 1000 microfaradios, un diodo de silicio, una resistencia de 1 kiloohm y el transformador de 12 volts. Una vez completo el circuito, se procede a simular el voltaje con respecto al tiempo. Multisim provee un gráfico sobre el comportamiento del voltaje a lo largo de la simulación, donde podemos observar el valor de voltaje de entrada y de salida del rectificador de media onda. Interpretando un poco la gráfica, se observa cómo la corriente alterna, al estar en el rectificador de media onda, se muestra de la siguiente manera, la cual es la línea azul, mientras que la línea verde representa la corriente continua que nos permite alimentar al robot. Esta corriente continua se encuentra en un valor de aproximadamente 12 volts. Se utilizó esta simulación para comparar los resultados de la implementación, que será explicada más adelante en el video. Bueno, para el rectificador de onda completa, en el que se convierte también de corriente alterna a corriente continua, se realizó el siguiente circuito en Proteus. Lo anteriormente mencionado fue llevado a cabo para evitar quemar un componente en el laboratorio y tener por seguro que el circuito funcionaría de la manera esperada. Para esto, se utilizó un capacitor de 1000 microfaradios junto con capacitores de 0.22 microfaradios, 4 diodos de silicio en puente, una resistencia de 1 kiloohm, un transformador de 12 volts, un LED verde y un regulador de 9 volts. El modelo es el 7809. Una vez completo el circuito en el software Proteus, se procede a agregar un voltímetro para medir el voltaje que circula por cierta parte del circuito. En este caso, el voltaje que entra al LED de color verde. Se obtiene un voltaje de 9 volts, lo cual era lo esperado por el componente 7809, que tiene una salida de voltaje de 9 volts. Una vez obtenido este valor, se procede a agregar un osciloscopio para conocer la diferencia entre la entrada y la salida de voltaje. Para analizar este caso, se configuró la entrada de voltaje con una amplitud de 120 volts y 60 Hz de frecuencia. Y podemos ver la diferencia del voltaje
ya que la salida es corriente continua de aproximadamente 9 volts, que permanece en el mismo valor a lo largo de la simulación. Esto fue útil para poder implementar el circuito en físico, lo cual se explicará más adelante en el video. Bueno, ya como mi compañera Aranza y la explicaron anteriormente, lo que ocupamos para la situación problema es la fuente de alimentación. En este caso, pues usamos la batería de 9 volts para ver cómo trabaja nuestro robot, pero necesitamos una fuente de alimentación. Bueno, por lo que hicimos dos, una de media onda, rectificador de media onda y una de onda completa. Bueno, en el primero, que fue el de media onda, encontramos como en el osciloscopio en físico nos marcaba 12 volts, 12.7, que era la línea de verde de la simulación. Y pues aquí vemos el circuito, donde ocupamos el capacitor, una resistencia, un diodo, nuestro transformador también, y pues eso fue lo que usamos para el rectificador de media onda. Y pues ya aquí lo implementamos junto con el robot, y aquí vemos cómo está conectado el circuito con el protoboard y cómo comprobamos que esté funcionando. Bueno, también aquí usamos una fuente de voltaje, como se puede observar aquí, ya que la ocupamos para regular el voltaje porque no aguantan tanto los sensores. Y la fuente de alimentación de completa que hicimos fue un capacitor de 1000, un capacitor de 0.22, 4 diodos, una resistencia de 1 kilo ohm, transformador de 12 voltios, protoboard, LED y regulador de 8 voltios. Bueno, aquí hicimos la implementación en físico, que como se puede observar aquí, tenemos el capacitor, el regulador, el puente de los 4 diodos, los otros capacitores, la resistencia y el LED. Entonces aquí ya lo probamos y correctamos la corriente, el positivo y el negativo de la parte del puente de diodos, y lo conectamos aquí al transformador y se puede ver cómo es que nuestra LED funciona y pues no, no causa de que un corto o algo, y es así como haríamos nuestra fuente de alimentación para alimentar a nuestro carrito. Y aquí, como dice, podemos ver cómo funciona todo desde el transformador hasta la resistencia que le da corriente a nuestro pequeño LED y hace que prenda. Para la parte de los cálculos de nuestro circuito, primero hay que saber que el circuito integrado que usamos, el 7809, es un regulador de voltaje de 9 volts. Para poder cumplir con su función, requiere un voltaje de entre 11 y 35 volts, ya que este debe de ser al menos 2 volts mayor a la salida. Después, el transformador de 12 volts, se encuentra en nuestro circuito recibiendo un voltaje de 120 volts como el máximo de entrada, y en este caso una salida de 12 volts, lo que hace que su voltaje se reduzca. Luego, para poder calcular la autonomía de nuestra batería, pusimos uso de las siguientes variables, datos: voltaje de entrada, potencia de la batería, corriente consumida, potencia consumida y el tiempo de duración. Para W, que sería la potencia de la batería, y WC, que sería la potencia consumida, ocupamos BB e IC. En una multiplicamos BB y B, en la otra BB e IC, las cuales obtuvimos a través de un multímetro. Y finalmente, dividiendo estos dos valores, obtuvimos el tiempo de la duración de la batería.